Bueno, en la catequesis de hoy vamos a hablar sobre el primer mandamiento, el primero de todos, cuando Jesús contesta al doctor de la ley diciendo, el primer mandamiento es el amor de Dios, como escuchamos en las lecturas de la misa de hoy. Vamos a ver las razones de esta primacía. Primero, por ser la base de todos los demás, todos los mandamientos se reducen a dos, a amar al prójimo y amar a Dios. Ahora bien, la razón de amar al prójimo estriba precisamente en la obligación que tenemos de amar a Dios. Y es por eso que nos dice el Señor que todos los mandamientos se fundamentan en el primero y adquieren fuerza de este mandamiento. Es este mandamiento el fundamento de toda virtud y raíz de toda perfección. El apóstol San Pablo nos dice que debemos estar fundados y arraigados en la caridad y que la caridad es el vínculo de la perfección. Es la raíz y la forma de nuestra perfección, en tanto que la perfección consiste en participar de la vida de Dios. Ahora bien, como dice San Juan, Dios es caridad y el que permanece en la caridad permanece en Dios y Dios en él, dice la primera epístola de San Juan. Por lo tanto, el continuo desarrollo de la caridad será lo que más nos asemeje al modelo supremo de nuestra perfección, que es nuestro Padre Celestial. Otra razón por la que el mandamiento de amarás a Dios sobre todas las cosas es el mandamiento más importante, el primer mandamiento, es porque es el más necesario. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, si distribuyese mis bienes a los pobres y si entregase mis cuerpos a las llamas, pero no tuviese caridad, nada de esto me serviría. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir San Pablo? Que ninguna de nuestras obras valen para nada, sino en tanto en cuanto son índice o alicientes para la caridad. No solamente se refiere a estas obras realizadas por nosotros, pero ni siquiera ninguna de las gracias gratis dadas y los carismas que Dios nos puede regalar en un momento extraordinario de nuestra vida y desarrollo espiritual. Sea el don de lengua, el don de milagro, cualquiera de esas gracias gratis dadas que Dios le puede regalar a un alma que está adelantada en la perfección cristiana. Pues ni siquiera el don de lengua, ni siquiera el don de los milagros aprovecha si no se tiene caridad, que es la única forma de santificación verdadera. Alguien podría preguntarse por qué la caridad excede, sobrepasa en dignidad a las demás virtudes. Bueno, San Pablo nos lo dice que la caridad es la más grande de las virtudes teologales. ¿Por qué? Por su objeto directo, porque el objeto directo de la caridad es Dios, en tanto que en virtud de la caridad nosotros amamos a Dios. Entre las teologales sobresale la caridad, porque la fe y la esperanza serán virtudes que desaparecerán en el cielo cuando se haya trocado en visión y en el gozo de su posesión. O sea, ¿por qué se dice que en el cielo los bienaventurados no van a tener ni fe ni esperanza? Porque la fe y la esperanza son virtudes del estado viador, es decir, de la época militante nuestra aquí en esta tierra, en tanto que por fe creemos lo que todavía no vemos, pero en el cielo veremos. Luego en el cielo no tendremos necesidad de esa virtud, porque ya vamos a ver y contemplar a Dios. Y la virtud de la esperanza es, como lo dice la palabra, es saber esperar el premio que Dios nos tiene prometido, pero en el cielo ya ese premio va a ser una actualidad, va a ser presente, luego no vamos a tener que esperar más. Pero la caridad sí va a seguir siendo una virtud en el cielo, porque por la caridad nosotros amamos a Dios, ya sea en esta vida o en la otra, y por lo tanto la caridad permanecerá. La caridad vivifica a las demás virtudes, a las teologales, porque podrán permanecer si no se peca directamente contra ellas, la fe y la esperanza, aunque se pierda la caridad. Pero serán virtudes que por sí mismas nos dan un valor sobrenatural a nuestros actos.
y por lo tanto no valdrán para la salvación independientemente de la caridad. Es decir, la fe y la esperanza, si no están acompañadas de la caridad, por sí solas no serán suficientes para salvarnos. Asimismo, la caridad es la forma que eleva el orden sobrenatural, infundiendo vida a todas las demás virtudes morales, a todas las demás virtudes que se conocen como las cardinales, ¿verdad? Fortaleza, templanza y las otras. La caridad, al constituir al hombre amigo de Dios y hacerlo semejante a él, le coloca en una dignidad más sublime, ¿verdad? Por eso es tan hermoso ver cuando una persona, un cristiano, tiene dominio de la virtud de la caridad. Otra razón por la que este mandamiento es tan importante es por la razón del fin, porque todos los actos deben tener por objeto y fin la caridad, todos los actos humanos. Como dice San Pablo, el fin de la ley es la caridad, lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Y como el fin es superior a los medios que se emplean para alcanzarlo, de aquí que todos los actos de virtud que nosotros realicemos deben estar encaminados a amar a Dios y a lograr esa dignidad más sublime que nos da el amor de Dios. Otra razón, y con esto termino, es porque simplemente Dios lo pide de nosotros. O sea, ¿por qué es este mandamiento el primero? Bueno, porque como lo acabamos de escuchar de nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dice en repetidas ocasiones. Dios quiere sobre todo que le amemos con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Es lo primero que Dios siempre exigió. Dice Proverbios 23, hijo, dame tu corazón. O sea, nuestro Señor quiere que le demos nuestro corazón. Dios pide en primer lugar lo más íntimo del ser humano y el principio de toda su actividad. Podría parecer que a Dios no le hace falta nuestro amor, pero sin embargo, Él lo exige y lo pide. No es que lo necesite, pero Él nos lo exige y nos lo pide. Es que Dios ha de exigirlo así, porque no puede Dios renunciar a que las criaturas le sirvan con todo lo que han recibido de Él. Por esto, las palabras que Jesús dice, con todo el corazón, con todo el alma y la mente, lo que quiere decir ahí nuestro Señor es que el ser humano ha de amarle con su entendimiento, voluntad, con sus fuerzas. Todo debe estar orientado al servicio y al amor de Dios. Pero, como bien conocemos por la historia de la salvación y del género humano, el hombre lo había olvidado. Y tanto el conocimiento de orden natural que tenía como el conocimiento de la ley positiva se habían oscurecido con las complicadas interpretaciones de los doctores de Israel, los rabinos o fariseos. Jesucristo habla con tanto ímpetu y con mucha determinación para liberar aquel bello precepto del amor de Dios de toda la palabrería farisaica del antiguo Israel. Y cuando en la historia de la misma iglesia ha sido necesario dar una fuerte llamada y reacción ante unos herejes, los jansenistas, que con piedad farisaica querían alejar a Dios de nosotros, pendiente más de adorar su majestad y reverenciar su infinita grandeza, se aparece el mismo Cristo a Santa Margarita María de Alacoque para decirle: he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres. Recordemos que la herejía jansenista se acerca mucho al calvinismo, es una forma de semicalvinismo. De hecho, tenían entre sus doctrinas heréticas el predestinacionismo, que como bien sabemos está condenado. Y una de las cosas que hacían los jansenistas era, y fíjense que era un argumento aparentemente piadoso, pero evidentemente, pero era blasfemo, era totalmente herético. Ellos decían que como era difícil no pecar, y como decía la palabra de Dios, que cuando uno va a acercarse a recibir
el cuerpo y la sangre de Cristo en la misa, es decir, cuando uno va a comulgar, dice la Escritura que si tú comes ese alimento espiritual en pecado, estás comiendo tu propia condenación. Decían los jansenistas que entonces lo preferible, lo ideal, era comulgar pocas veces en el año, porque como aquello era un acto tan solemne, pues debía reservarse para cuando el cristiano estuviera completamente seguro de que no estaba en pecado. Y bueno, y después pasaban, muy parecido a los protestantes, a razonar y tratar de demostrar que casi todo el año estamos pecando y que por lo tanto la conclusión era que 1 o 2 veces al año que uno comulgara era más que suficiente. Evidentemente, la herejía no está en decir que en pecado está mal comulgar. Eso sí es cierto. Eso es lo que enseña la Escritura y es lo que enseña la Iglesia. Pero lo que está mal, donde está el sofisma y la falacia, peligrosísima por cierto, es pasar de ahí a implicar que ahí no está el sofisma, que eso signifique que tú debas comulgar poco, pues como pecamos tanto. No, la solución es confesarte y pedir perdón antes de acercarte al altar. Tú no puedes ir a comulgar en pecado mortal, pero para eso está el sacramento de la confesión, de la penitencia. Usted va a ver un sacerdote y se confiesa, y en virtud del poder que Cristo le dio a sus apóstoles y que estos le pasaron a sus legítimos sucesores y estos a los sacerdotes ordenados por ellos, pues con el poder de Cristo y de su sangre redentora, a ustedes son perdonados sus pecados y usted se puede acercar dignamente a recibir el sacramento de la Eucaristía. Entonces, de hecho, si ustedes recuerdan bien, San Pío X fomentó la comunión frecuente y le tocó luchar contra muchos que todavía tenían reminiscencias y vestigios de esta herejía jansenista y decían que el Papa estaba vulgarizando el divino banquete, como dando a entender que hacía mal el Papa en hacer más frecuente aquello que, según la falsa piedad jansenista, debía reservarse a momentos muy específicos del año por ser aquello una cosa grandiosa y nosotros ser tan pecadores. O sea, y las herejías como estas son las más peligrosas, porque incluso si se fijan, hay una motivación legítima. No se quiere ofender a Dios. O sea, los jansenistas lo que pretendían con todas estas argucias era no ofender a Dios. Ellos no querían ofender a Dios. Pero igual, o sea, no importa tu intención, si está mal lo que estás diciendo, está mal. O sea, es muy común en el hombre moderno decir siempre ante un error, no, pero él tiene buenas intenciones, no, pero él es buena persona. Sí, bueno, eso le servirá de cara a él justificarse individualmente ante el tribunal de Dios. Dios te va a juzgar en muchas cosas acorde a tu conciencia, eso es cierto, pero eso no significa nada de cara a la objetividad, ya sea buena o mala, de lo que tú estás enseñando, promoviendo, diciendo. Y lo que decían los jansenistas estaba mal, era muy peligroso y apartó a muchos cristianos de la Sagrada Comunión. Por lo tanto, por eso decimos en el contexto de esta catequesis del amor de Dios, que fíjense cómo Dios mandó a través de Santa Margarita María ese mensaje, el Sagrado Corazón de Jesús, y ahí viene esa devoción, es muy popular, sobre todo en Hispanoamérica. Se le apareció y le dijo, he aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, precisamente porque la devoción, la aparición del Sagrado Corazón de Jesús viene a acercar a los católicos nuevamente a la práctica del amor al Sagrado Corazón de Jesús y de la Eucaristía. O sea, el aumento de la comunión, el aumento de la comunión. Hoy en día, porque todo hay que ponerlo en contexto, para que esto no sea un mero relato histórico, hoy en día está bien difícil practicar la comunión frecuente. Sabemos bien que tener la comunión una vez al año es un lujazo, y a veces pasan 2 y 3 años y no la podemos tener. Por el problema de la iglesia, que sabemos que hay pocos sacerdotes en el mundo entero que sean válidos y que sean legítimos, y por lo tanto a veces no tenemos en todo nuestro país
un sacerdote y tenemos que esperar a que nos visiten de fuera o nosotros salir, etcétera, es bien complicado. Bueno, eso es parte de la purificación en la que nosotros hemos sido sometidos acorde a la divina providencia. Entonces debemos hacer comuniones espirituales al menos y practicar muchos actos de amor a Dios, muchos actos de caridad. En los devocionarios católicos tradicionales hay actos de caridad, actos de fe y actos de esperanza que nosotros podemos practicar mucho todos los días. Manifestarle nuestro amor a Dios constantemente. No dejar de referir toda nuestra vida al, al primer amor de todos los que tenemos que tener. Entonces, bueno, que esta catequesis nos haya servido para enfocar nuestra vida cristiana y fundamentarla en aquel que es el primer mandamiento, acorde a las palabras de nuestro divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo, que es el amor a Dios sobre todas las cosas. Que tengan un santo domingo y que la Virgen les acompañe.